Y ya está en nuestros estudios. ¿Quién más sabe sobre los jubilados? Que es el doctor Eugenio Semino. Muy ¿Qué tal? buenas Muy buenas noches. noches. ¿Qué tal, Andrés, Verónica, Emiliano? ¿Cómo va? Estábamos hablando recién con Emiliano, con Verónica, que hay muchísimos temas para hablar sobre los jubilados, reparación histórica, que ya venimos hablando, pero los últimos datos que tenemos son preocupantes porque hay cada vez más reclamos de los jubilados por corte de prestaciones o de los mismos prestadores que dicen que el PAMI no les está pagando o les adeuda las prestaciones. ¿Es así o no? Es así, Andrés, y vos mencionabas antes la emergencia social. Hay un sector que es precisamente el del adulto mayor que debiera ser contemplado en tal situación, no solo por la escasez del recurso como para vivir, tal cual todos lo sabemos, 5.660 pesos quienes perciben la mínima, sino también por algo que preocupa y mucho, que es la respuesta del sistema de salud a través del PAMI y de sus prestadores. Hay una muy complicada situación que se expresa a veces en forma más clara, más evidente, más violenta, como fue hace pocos días el corte de la provisión de medicamentos a través de las farmacias en todo el país para los beneficiarios de PAMI. Estamos hablando de 4 millones de jubilados y pensionados, pero también cotidianamente vemos el otro drama, la falta de provisión de prótesis o de prestaciones tan elementales como lo que es atención domiciliaria, lo que es la internación geriátrica, la demora en este tipo de prestaciones, los diversos efectores y prestadores, cuando uno les reclama por esos servicios que nunca se dan o son tardíos, aducen en muchos casos atrasos en los pagos, desfasajes financieros. El PAMI en muchas de estas situaciones aduce la particular situación prácticamente de quiebra en cual se ha recibido al instituto por parte de las actuales autoridades, pero ha pasado un año y el barco no ha logrado encauzarse, no ha logrado que se navegue con tranquilidad, sin la zozobra que hoy están pasando en forma cada vez más seria los jubilados. Eugenio, ¿y hay diferencias entre los niveles de atención, de cumplimiento de las prestaciones entre las distintas divisiones del PAMI? No sé si se llaman divisiones, según se trate de... Las UGL, las Exacto. unidades de gestión local. Digo, ¿en Capital hay mejores rendimientos que en algunas otras provincias o es todo una crisis que abarca a todo el país? Desgraciadamente, Emiliano, la situación de PAMI, que no es nueva en términos de vivir crisis ya cronificadas, Sí. hoy está cruzada por una profunda crisis que también vive el sistema de salud en sus subsectores público y privado, que son, en definitiva, que como efectores o prestadores los que atienden a los beneficiarios de PAMI. Así que la situación se complica cada vez más. Cualquier tipo de atención, desde lo médico para cualquier persona, debe darse con celeridad. En caso del paciente añoso, esto es casi una regla, la urgencia, el diagnóstico rápido, porque evita consecuencias luego irreparables en muchos casos para la salud y a su vez más costosas para el sistema. Estamos viendo que muchas prestaciones como estudios de rutina tardan a veces meses. Refiero a una tomografía computada, sí, refiero a una resonancia magnética, a determinadas biopsias en casos de presunción de algún tipo de tumor y demás, que cuando se arriba ya al tratamiento se hace en un estadio mucho más complicado y sí, con un paciente mucho más deteriorado. Sí, sí, doy cuenta de ello porque no lo quiero personalizar, es algo que le pasa a mucha gente. Mi madre tuvo que hacerse un tratamiento de cáncer, por suerte el tratamiento ya está terminando, pero lo que ha tenido que pasar y la última vez que tenía que hacerse un estudio
para ver cuánto había avanzado o no, digamos, el tratamiento, el doctor no se lo quería hacer y lo que le explicaba es que a mí PAMI me debe más de un año, Sí. que hace más de un año que no me paga y de repente te pagan 6 meses juntos, pero la deuda se sigue manteniendo con un año de atraso y son pacientes que se están jugando la vida y la muerte. Sí, efectivamente, cada uno de aquellos que nos están viendo y que tienen familiares comprometidos o ellos mismos lo experimentan diariamente y a veces con una escasa respuesta por parte del sistema, Sí. una difícil accesibilidad al sistema, un galimatías en muchos casos para conseguir las prestaciones. Y esto hay que manejarlo obviamente sin generar terror, a veces estas cosas en Argentina son usadas desde la política para acusar a uno u otro sector, pero sí necesitamos inmediatez en la resolución. Sí. Se está modificando el sistema de médicos de cabecera con algunas mejoras al respecto, pero que el propio cambio genera incertidumbre. Semino, hay un tema que usted lo ha investigado y se ha preocupado a lo largo de, no sé, por lo menos 20 años o más, y que tiene que ver el contrato que el PAMI celebró ya desde el año 1997, con la industria del medicamento. Por las informaciones que han trascendido es que se está renegociando eso. Tenemos que preocuparnos cómo va encaminado, porque hablamos de medicamento y siempre se corta por el hilo más Así delgado, es. ¿no? Sí, hay que preocuparse porque la renegociación del contrato, primero se dio una prórroga hasta fin del año pasado, de 2016, una prórroga bastante sui generis en el mes de abril, el 5 de abril, con una condonación de deuda, entre comillas, de 1.600 millones de pesos por parte de lo que son las tres grandes cámaras de medicamento, autodenominadas industria del medicamento, y ahora está en el impasse de renegociar ese contrato que se hace obviamente bajo presión que tiene el propio instituto, porque sabemos lo que implicó y lo que implica un corte de servicios en ese sentido. Así que los jubilados tienen mucha preocupación, pero recordemos que estamos hablando del 40% del presupuesto de PAMI, de alrededor de 1.800 millones de pesos por mes, y en definitiva no solo del destino del PAMI y de sus beneficiarios, sino del sistema de salud en la Argentina. Claro, clarísimo.